Me voy a centrar sobre todo en las medidas que se deben tomar a mediano y largo plazo, o sea, en lo que se denomina el plan de descontaminación del aire de Bogotá, porque esto es lo que deberíamos concentrar todos nuestros esfuerzos. En los últimos meses se han tomado una serie de medidas de acuerdo con las contingencias y el aumento de la contaminación del aire. Yo en eso quiero resaltar una actitud mucho más responsable de esta administración. No voy a repetir las cifras, pero es evidente que el problema de la contaminación del aire en la ciudad es bastante grave y es bueno que la administración sea honesta con los ciudadanos y con la ciudad y tome las decisiones que va a tomar cuando se presentan unas excedencias en las mediciones y que se tomen ciertas medidas. Ahora bien, también quiero llamar a la reflexión a los colegas y a los funcionarios y funcionarias que estas medidas de contingencia tienen una afectación grave en la vida de la gente, no solamente en materia de movilidad, como por ejemplo con el pico y placa, sino también en las condiciones económicas de la gente. Es que estamos hablando, por ejemplo, que en el caso de los vehículos en Bogotá, la administración pasada y en general hay como cierta tesis mayoritaria que es que los dueños de los vehículos particulares son como una especie de grandes magnates y potentados y que las medidas que se tomen contra los vehículos particulares todas son justas porque se están atacando a personas que tienen altísimos ingresos. Y esa es una visión absolutamente equivocada. La última encuesta de movilidad, la de 2019, nos señala que el 60% de los vehículos de Bogotá son de propiedad de personas que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Y si ustedes le suman el estrato 4, el 80% de los vehículos de Bogotá son de las personas pertenecientes a los estratos 1, 2, 3 y 4. O sea, clases bajas y clases medias están ahí. Y muchos de los vehículos particulares no se utilizan como un bien de lujo, ni siquiera como un instrumento para movilizarse, sino como un instrumento de trabajo. Entonces, cuando se establecen estas ciertas medidas o estas contingencias, se está afectando en materia grave la vida de la gente. O con el debate que ha sucedido, se ha realizado en torno a las volquetas y los camiones. Yo creo que ahí también los colegas aquí muchos han dicho, es que la administración se sometió a la presión del gremio de los camioneros. Bueno, imagínense que ustedes tuvieran una volqueta y vivieran de eso y de un momento a otro les dijeran, ustedes ya no pueden utilizar ese instrumento de trabajo. Entonces uno que dice, ¿con qué como? Y claro, producen una afectación grave, pero yo llamo la atención a que se tiene que tener en cuenta estas realidades sociales, porque es que el criterio del interés, de que el interés general siempre prevalece sobre el particular, pues hay que examinarlo caso por caso. Hay que examinarlo caso por caso. Una cosa es decirle al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, usted ya no podrá cobrar estos intereses del 20%, ahora tendrá que cobrar del 3%, por poner un ejemplo. Y bueno, es que el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo tiene una fortuna grandísima y eso pues le va a quitar un poquito, pero todavía va a tener un patrimonio y una actividad laboral supremamente grande. Otra cosa es decirle a los que tienen muy poco, de un momento a otro decirles, ustedes ya se quedan sin nada. O sea, ahí el nivel de justicia social hay que examinarlo caso por caso y no simplemente se puede salir con la tesis que es que como son 2.000 volqueteros y son 8 millones de habitantes, entonces esos 2.000 volqueteros tienen que perder la poca actividad productiva que tienen. Eso se requiere tener medidas alternativas porque también es importante que así como hay un esfuerzo por cuidar el aire de la ciudad, también se haga un esfuerzo por cuidar el empleo y los ingresos muy escasos de la inmensa mayoría de habitantes de la ciudad. Y pongo esto para mostrar que el problema no es sencillo, es complejo. O sea, el problema no solamente es grave, sino también es muy complejo y por supuesto las soluciones son sencillas. De todas formas resalto esa actitud más responsable y que se debe tener en cuenta y un llamado a la reflexión sobre estos asuntos. En segundo lugar, también resaltar esto. ¿Qué tiene que ver la calidad del aire con el desarrollo económico de una sociedad? Alguien podría decir, no, entre más desarrollo económico tenga la sociedad, contamina más, porque hay más industrias y esto le genera un problema. Pero miren ustedes, un estudio del Departamento Nacional de Planeación muestra cómo en una gráfica, en la medida en que las naciones tienen un PIB per cápita más alto, el nivel de contaminación del aire es menor.
O sea, en la medida en que haya más desarrollo económico se pueden tomar mejores medidas para mitigar la contaminación del aire, y eso tiene una lógica detrás, y es que las actividades productivas, tanto de producción de bienes y servicios, contaminan y generan afectaciones, pero en la medida en que tengamos mayor desarrollo económico de la ciencia, esas actividades productivas pueden utilizar ciertas tecnologías que disminuyen la contaminación. Una cosa es una industria con un horno de carbón y otra cosa es una industria que funcione con una caldera o con un horno de gas natural. Y esto, o sea, hacer ese tránsito tecnológico es costoso. Y como nuestro aparato productivo es tan débil y tan atrasado y tan informal, el Estado no le puede decir a los productores, a los pequeños y medianos productores, tienen que pasarse a hornos de gas natural y ustedes verán cómo lo hacen. No lo puede hacer porque si no, esos productores tendrían que cerrar esa fábrica o esa industria. Y eso genera desempleo y eso genera más atraso productivo. Entonces pongo este otro elemento, lo introdujo a la discusión para que vean que el problema no es sencillo. Decía entonces que se requiere un plan con medidas a mediano y largo plazo. Y lo que voy a hacer es tratar de mirar o hacer unas breves reflexiones sobre el plan decenal que se expidió para Bogotá en el año 2011, porque ese plan hay que ajustarlo, hay que mejorarlo, es una de las metas incluidas en el Plan Distrital de Desarrollo o en el proyecto que se está discutiendo en el Consejo Territorial, pero hay que partir de evaluar qué pasó con ese plan, si esas medidas de ahí todas hay que mantenerlas, si algunas no hay que mantenerlas y hay que incorporarles muchas otras. Yo creo que no todas hay que mantenerlas y hay que incorporar algunas que no se contemplaron en ese plan original. Y destaco esto porque en el mundo también se ha demostrado que las naciones, los países, las sociedades que establecen este tipo de planes rigurosos son los que son más efectivos para reducir la contaminación del aire. Un buen ejemplo de esto es China. La Universidad de Chicago acaba de publicar un estudio sobre China señalando que China ha sido el país que en los últimos 4 años ha logrado mayores reducciones de la contaminación del aire. Dice ese estudio de la Universidad de Chicago que lo que hizo en 4 años China no lo ha podido hacer Estados Unidos en 10 años. ¿Por qué China ha sido efectiva en la reducción de la contaminación del aire? Le falta muchísimo, pero ¿por qué lo han logrado reducir casi que en un 30% en estos últimos 4 años? Porque diseñó un plan riguroso con metas e instrumentos muy precisos para lograr este tipo de reducciones. De ahí la importancia de contar con este plan. El plan decenal del año 2010, que ya se acabó y ni siquiera se ejecutó, establecía básicamente, colegas, 6 medidas, un portafolio de 6 medidas para reducir la contaminación del aire en la ciudad. 6 medidas que iban dirigidas a las siguientes fuentes de emisión: a las industrias, al transporte de carga, a las motocicletas y al transporte público. ¿Cuáles eran esas 6 medidas? Las explico rápidamente. La primera medida, que tiene que ver con la industria, era promover la implementación de sistemas de control de emisiones a las industrias. O sea, para ponerlos en términos sencillos que se entiendan, en las chimeneas de las industrias se tendrían que establecer como una especie de filtros que redujeran la contaminación de esas industrias. Y esto iba dirigido principalmente a las industrias que utilizaran hornos y calderas de carbón, pero también a las industrias que utilizaran hornos y calderas de gas natural, o sea, ese sistema de control de emisiones. ¿Qué sucedió con esto? Pues casi nada. ¿Por qué? Porque esta implementación de estos sistemas de control de emisiones son costosos. Y si nuestro aparato productivo cada día tiene mayores dificultades económicas por una serie de razones, como por ejemplo la importación masiva de bienes que aquí podríamos producir, y se están quebrando nuestros empresarios, cuando uno les dice usted tiene que invertir tantos millones de pesos en instalar estos sistemas de control de emisiones, pues no lo pueden hacer. Y si el Estado, no solamente el gobierno distrital, sino principalmente el gobierno nacional, no diseña mecanismos de financiación para que se cubran estas inversiones, pues esto simplemente queda como letra muerta, como sucedió con este plan decenal de descontaminación. La segunda medida era la de promover la conversión de los hornos y calderas que utilizan carbón a hornos y calderas que utilizan gas natural. Se hizo una prueba piloto en una tintorería, colegas. Y esa prueba piloto demostró que los costos de operación de esa tintorería en el barrio Castilla se disminuían en un 27%. Entonces,
tiene un impacto económico positivo porque para las industrias reducirían los costos de operación, pero los costos de inversión son la principal dificultad, porque para cambiar un horno o una caldera que utiliza carbón a un horno o una caldera que utiliza gas natural, pues la inversión es de millones y millones de pesos. Y si no hay mecanismos de financiación, si le dicen al señor de la tintorería, ya vaya donde Luis Carlos Sarmiento Angulo a que le cobre una tasa de usura del 20% y consígase la financiación, pues ¿cómo va a ser el señor de la tintorería? No lo puede hacer. Bueno, rápidamente, establecía también un sistema de control de emisiones para los vehículos de carga que eran catalizadores oxidativos para diésel. También la instalación de catalizadores de este estilo para las motocicletas de menos de 250 centímetros cúbicos. Esto también es costoso, los propietarios de las motos no son ningunos magnates, esto es muy difícil. Y la implementación completa del SITP, eso fracasó, ahí está el SITP provisional, y la instalación de filtros de partículas para los buses del SITP, que tuvo un piloto también de prueba, que ese piloto demostró que estos filtros reducían la emisión de material contaminante en un 97%. Los operadores del SITP dijeron, eso es muy costoso, no tenemos plata, nos estamos quebrando, y don Enrique Peñalosa les dijo, bueno, entonces si es así, les vamos a levantar esa obligación. Estos son, o sea, es un fracaso el plan decenal, no porque estuviera mal diseñado, sino porque nunca se ejecutó. Ahora necesitamos un nuevo plan decenal. ¿Yo qué plantearía, señora secretaria de Ambiente? Pues partir de estas medidas, hay algunas que, pues no sé, las de las motocicletas, no sé si se deba mantener, lo de los catalizadores para las motocicletas, pero hacer una buena evaluación de esas medidas, pero yo diría que hay que agregar algunas otras. Hay un COMPES ya que es el 3943. El gobierno nacional establece una serie de políticas para disminuir la contaminación del aire. ¿Qué establece ese COMPES? También yo creo, tengo la preocupación que se va a quedar en letra muerta. Por ejemplo, ya en el año 2019, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo debía hacer un diagnóstico sobre las principales industrias que contaminan, hacer un diagnóstico y presentar alternativas. Esta es la hora que no tenemos ese diagnóstico. Pero yo diría esto, primero, fortalecer el sistema de monitoreo y mejorarlo. Me preocupa la meta que está en el plan de desarrollo, señora secretaria de Ambiente, porque la meta es ejecutarle el 100% de las acciones para fortalecer y mejorar el sistema de monitoreo, pero es una meta que considero muy ambigua. Debería haber metas, vamos a tener tantas más estaciones de monitoreo, la cobertura en tanto, porque si no la meta queda muy vaga. Hay que precisar los mecanismos de financiación y el gobierno nacional tiene que ayudar en esto. O sea, se tiene que meter la mano al bolsillo el gobierno nacional para ayudar a la reconversión tecnológica. La renovación de flota de vehículos de carga, me parece bien el acuerdo al que llegaron con los camioneros después de las movilizaciones que se realizaron. Un cambio sustancial en el sistema de transporte público, no más Transmilenio como columna vertebral del sistema. Hay que mirar y reflexionar, señora secretaria de Ambiente, sobre Uber y Cabify. Y esto yo siempre salgo al debate y me dicen, el mafioso de los taxistas, ¿cierto?, a defender a los taxistas, pero es que resulta que hay una evidencia científica que aquí no se puede ignorar. ¿Cuántos estudios se han hecho en Estados Unidos? Yo los he mostrado por todas partes, que dicen que Uber, Cabify y otras transnacionales por el estilo incentivan el uso del vehículo particular, lo que genera mayor congestión y mayor contaminación. O sea, Uber va contra el criterio de movilidad sostenible, porque es sacar más vehículos particulares a las calles. Ese es otro tema que se debería reflexionar en el plan decenal. Una política de fomento industrial, mejorar por supuesto el espacio público verde y la arborización. Creo que en las metas del plan distrital de desarrollo, en el proyecto, están bien contempladas esas metas. Está bien en la mesa de trabajo que están haciendo para mejorar la calidad de los combustibles. El biodiesel ahí puede ser una solución transitoria mientras hay una transición tecnológica de los vehículos que utilizan este combustible, y las soluciones tecnológicas, señora secretaria, ojalá se invirtiera en ciencia. Aquí la concejal Marisol mostró cómo en otras ciudades hay árboles robots. Eso puede funcionar, hay que hacer un análisis costo-beneficio al respecto, pero ojalá el distrito cogiera la facultad de ingeniería ambiental de la Universidad Distrital e hiciera proyectos de investigación serios para lograr identificar soluciones y alternativas a este grave problema. Eso sería todo, señora presidenta. Qué pena que me pasé del tiempo que usted me asignó. Muchas gracias.